Hola, hoy voy a hacer un vídeo un poquito especial. Voy a aprovechar esta maravillosa obra para hablar de los órdenes del amor. Me parece el sitio ideal para hablar de los órdenes del amor. Los órdenes del amor descritos por Bert Hellinger, que son pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces vamos a hacer un recorrido por este Belén, por este pesebre, por este nacimiento que está aquí en el pueblo de Moraña, donde yo vivo. Y voy a empezar explicándose el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia dice que todo aquel que es concebido en un sistema tiene derecho a pertenecer. ¿Por qué hablo de concebido? Porque no todos los concebidos han nacido. En estas épocas aquí hay muchos siglos representados, ha habido muchos niños que no han podido nacer por las circunstancias que fueran, por falta de atención médica, se tenían muchos hijos, no había control de la natalidad, había muchas muertes de parto. Este sentido de pertenencia nosotros lo vivimos desde la educación, aquí, desde la religión, desde la lengua, desde la cultura, desde incluso el lugar. Nosotros nos separamos por naciones, nos separamos por provincias, a veces le tenemos rabia a alguien de otro país y no sabemos muy bien por qué, simplemente porque hubo cosas históricas con respecto a ese país o con el pueblo de al lado, o porque los del pueblo de al lado tenían unos derechos que yo no tenía, o la provincia o la capital, entonces, o por la lucha de clases. Entonces, a veces tengo rechazos que son inconscientes, que no tengo idea por qué han ocurrido, ¿vale? Dentro de este sentido de pertenencia también tenemos la idea de lo que es el amor, de lo que es la riqueza, de lo que es el trabajo duro o la concepción del trabajo, si es fácil o no. Muchas ideas, muchos programas que se van creando en el seno de nuestro espacio de pertenencia, ya sea familiar, ya sea, fijaros, ¿no?, como un lugar tiene incluso hasta una arquitectura determinada. Entonces, en este sentido de pertenencia, lo que es importante es que cuando yo estoy más aferrada a una idea, a mi cultura, y me cierro a lo demás, como que lo demás es negativo, peligroso o perjudicial, que siento que atenta a mi sentido de supervivencia, al sentido de pertenencia, me alejo de todo lo demás. Cuanto yo más fanático soy de mi equipo de fútbol, más me alejo de todos los demás. Entonces, por eso pasa lo que pasa, que hay peleas, que hay guerras. Voy a creer que pelearme después de un partido de fútbol y matar a 3 o 4 del equipo contrario es una locura, ¿no?, pero que ocurre por este miedo a dejar de pertenecer. Es decir, para no ser rechazado por esa tribu, ¿no? Entonces, es interesante esto, porque a veces hacemos un montón de cosas en automático sin plantearnos siquiera si esto tiene lógica, si no la tiene, desde dónde viene. Desde dónde vienen estos miedos que pueden ser ancestrales. Incluso las interpretaciones que hacemos de la historia, que a veces no tienen nada que ver, que aprendimos la historia en las películas escritas por otros sin siquiera documentación, y nos hacemos eco de esas historias que nos justifican ciertas cosas, van pasando de generación en generación como la única manera de hacer las cosas y no nos permiten abrirnos a lo nuevo, a mezclarnos, a adquirir ganancia de la interrelación entre otras pertenencias. En el sentido de pertenencia también están nuestras costumbres culturales, y es importante mantener por la cuestión de la jerarquía. Es decir, cuando yo mantengo, por ejemplo, una tradición, ¿no?, como esta, estoy honrando a mis mayores, estoy honrando ese trabajo, eso que han hecho, esa vida que han llevado. Estoy honrando el mantener como importantes cosas que a mí me han venido sirviendo. Entonces,
la historia no es que rechazar y progresar eliminando todo lo anterior, sino poder tomar, mezclar, tomar aquello que sí me da fuerza, aquello que me da ese sentido de seguridad y de ese sentido amoroso, ¿no? De haber sido bienvenido a un sistema para ampliarlo, para agrandarlo, pero poder abrirme a nuevas posibilidades, a desarrollarme, a crecer y abrir mi mirada haciendo una reflexión mucho más activa, ¿no? Es decir, qué creencias, porque depende de donde yo haya nacido, puedo tener creencias más limitantes, ¿no? Entonces, fijaros qué belleza que es esto, me encanta poderlo compartir. Es una maravillosa forma de aprender, no solamente de la cultura, sino de entender, ¿no? De muchas cosas. Entonces, en cada casa hay historias de trabajo duro, y entonces yo puedo tener esa creencia, ¿no? Para pertenecer, el trabajo es siempre duro, solo se puede hacer con sangre, sudor y lágrimas, o puedo venir de una familia más abundante y pensar que el trabajo puede ser, por ejemplo, si yo no soy rico, no tengo derecho a pertenecer. Es decir, hay un montón de creencias que nos hacen rígidos y que a veces nos hacen sufrir sin saber por qué. Es importante abrirse a esto, ¿no? Y abrirse también a que el intercambio, fijaros, aquí hay restos arqueológicos, que el intercambio enriquece la cultura, que ese sentido de pertenencia, si es rígido, no nos enriquece. Y aquí otro ejemplo es una escuela donada desde la emigración, ¿no? Entonces vemos cómo en el mismo pueblo conviven diferentes culturas con siglos y siglos de diferencia y que han enriquecido, ¿no? Enriquecen el patrimonio, enriquecen la historia, enriquecen las formas, enriquecen los aprendizajes. Entonces, de poder abrirnos a hacer un cambio e integrar, no desde el sentido de pertenencia rígido, sino desde ese sentido de pertenencia que me da un apoyo, una base, un recibimiento amoroso a la vida. Cuando esto no sucede es algo que tengo que revisar, ¿no? Cuando mis ideas son sumamente rígidas es algo que tengo que revisar. Esto nos ayuda a observar que a veces juzgamos a nuestros antepasados por lo que vivimos hoy y no tenemos ni idea de sus historias, de los dramas, de las memorias de hambre, de pobreza, de trabajo durísimo, de peligros, de frío, de miedos, ¿no? Que no se podían manejar, que se dependía exclusivamente de lo que, prácticamente exclusivamente de lo que ofrecía la naturaleza. Tuvimos visita, entonces corté. Y vemos como a veces también heredamos talentos, ¿no? Por ejemplo, mi bisabuelo era ebanista, carpintero, mi primo es un maestro de la carpintería, mi hermano es un maestro de la carpintería, mi hijo es un maestro de la carpintería. Entonces hay talentos que son innatos, ¿no? Mi bisabuela ya cosía, mi abuela cosía, mi hija tiene un talento que sin haber aprendido costura se hace ropa. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Uno dice, si nunca aprendió ni me vio enhebrar una máquina, pues la enhebró sola mirando el dibujito y puede hacer cosas. Y bueno, yo también soy buena con las manos, ¿no? Como veis, yo también participé en esta construcción maravillosa. Entonces, decir, yo puedo, no solamente son desgracias las que se portan, esto es algo muy importante. No solamente son desgracias las que heredamos de nuestro sistema, también heredamos dones de nuestro sistema, ¿no? Entonces, formas, cosas que nos gustan, que no sabemos exactamente por qué nos gustan, sin saberlo y sin quererlo, incluso sin que sea voluntario, porque heredamos un montón de cosas, no solamente genéticamente, sino epigenéticamente, a través del inconsciente familiar. El otro orden del amor es la jerarquía. El que viene primero está primero, no quiere decir que sea más importante. Y aquí también tiene que ver con esto de
¿no? de los ancestros, del juicio con los ancestros, que a veces juzgamos a nuestros ancestros desde hoy, con lo que tenemos hoy, con los aprendizajes de hoy, y nos olvidamos que tenemos una luz más potente, porque todos esos dones que nosotros recibimos y que podemos estar desarrollando, tenemos un escalón más, una generación más, o 2 o 3 generaciones más. Entonces no podemos juzgar ciertas cosas desde los miedos de otros, desde la vida de otros, desde la cultura de otros, o rechazar sistemáticamente porque viene de atrás, ¿no? Es decir, lo interesante es poder integrar y hacer mi vida más rica. En la jerarquía es importante no salvar a los padres, no salvar a los abuelos, una cosa es rendirles pleitesía y que sea la única verdad, y entonces es ahí donde nos volvemos rígidos, y sino de poder abrirnos, mantener, y que esto sea enriquecimiento e intercambio generacional, porque el intercambio generacional también es positivo para el crecimiento. Sin intercambio no hay crecimiento. Entonces esto es importante. Bueno, de paso os presento cómo era la Sala de María en 1880. Esto sigue intacto. Aquí había una historia de amor, por eso está Ignacia en la ventana. Y en esta casita de aquí se cosía, y por eso están las máquinas de coser allí. Entonces hay cosas que están mantenidas tal cual hoy en día y otras que han desaparecido, como esta belleza. Entonces es como dar ese respeto, ¿no?, a lo que hubo, a lo que fue, y también adaptarnos a las necesidades del hoy, porque si no, no tendría sentido. Fijaros, hace muchos siglos se comía igual que hoy, y de poder aprovechar y enriquecernos. Fijaros, esta iglesia es del 1100, es la más antigua. Decir cuánto enriquece poder ver, ¿no?, decir cómo estamos hechos de muchas cosas. Aquí también de un menhir neolítico que convive, el menhir neolítico convive con otra parte de la cultura y pueden congeniar perfectamente. No es más importante el menhir neolítico, no es más importante la iglesia, las dos tienen la misma importancia, una vino antes que la otra. Entonces lo que merece es el respeto, igual que en el sistema. Y el equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el tomar nos pide la coherencia. Si damos de más, nos quedamos vacíos. Si tomamos de más, rompemos el equilibrio y terminamos perdiendo. Entonces es importante ser coherente en la vida, ¿no?, de poder también agradecer y rendirle a la vida parte de lo que me ha dado. De poder aprovechar esos dones para hacer lo mejor que puedo, para dar algo a cambio. Este proyecto es un proyecto bellísimo en ese sentido, ¿no?, porque hay un trabajo comunitario, hay un trabajo que no se luce lo personal, sino que se luce el conjunto, que es como en un sistema familiar. Se ha formado un sistema para dar importancia y relevancia a algo que es más grande que uno. Es como una aportación a la vida cuando uno hace cosas que son más grandes que uno. El sistema es algo más grande que uno. Entonces aquí también radica la jerarquía y radica el equilibrio entre el dar y el tomar. Cuando yo estoy ofreciendo a mi pueblo que me ha acogido y donde han nacido mis hijos, donde vivo, donde trabajo y puedo aportarle algo a cambio, me siento mucho más equilibrada, me siento más en pertenencia y me siento que respeto mucho mejor la jerarquía. Entonces, esto lo podemos hacer en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, no es doy lo que me sobra, sino
que doy parte de mis talentos y los ofrezco al mundo, porque si no, no hago ese equilibrio. Si yo solo tomo, es como cuando alguien tiene mucha sed de conocimiento y no lo comparte, ¿no? ¿De qué sirve ese conocimiento sin compartir? Entonces, bueno, espero que hayáis disfrutado mucho y que os sirviera. Yo sé que prestar atención a las palabras con tanta belleza es un poco complicado, pero bueno, esto es el pueblo de Moraña, en la provincia de Pontevedra, que tiene en cada casa sus historias, sus risas. A veces pareciera aquí que están resonando palabras, cosas, ¿no? Ilusiones, como esta madre que está esperando aquí su bebé, y que nos recuerde, ¿no?, de dónde venimos, que venimos de cosas que hoy quizá nos pueden parecer una salvajada, han hecho que las familias sobrevivieran, supervivieran, pudieran alimentar a nuestros antepasados para que hoy estemos aquí, vivos, disfrutando de la existencia y que nos encarguemos también de hacer el mundo un poquito mejor. Os mando un beso grande y bueno, nos veremos el año que viene, será diferente y seguramente que también sacamos algún otro aprendizaje. Muchas horas de trabajos de manos increíbles, que espero hayan disfrutado mucho.